Buenos días. Hola, muy buenos días. Venimos de la Universidad de Guadalajara, somos estudiantes de psicología y bueno, su nombre es Cecilia Jiménez, pero ¿nos podría decir más a fondo qué es lo que hace o a qué se dedica usted? Cómo no, claro que sí. Bueno, como mencionabas, mi nombre es Cecilia Jiménez. Yo soy, también estudio psicología. Yo trabajo actualmente en el proyecto denominado Levántate Hoy. Somos un grupo, digamos, de personas que nos dedicamos a lo que es la promoción de la cultura de la discapacidad, con dos proyectos. Uno que es propiamente Levántate Hoy, que es un proyecto de tipo revista en medios, y el objetivo es promover la cultura de la discapacidad. Y también tenemos alternativamente un proyecto que se llama Los Colores de la Discapacidad, que es un programa de radio es una estación de radio por internet, donde igual tenemos diferentes conductores y abordamos temas, la mayoría vinculados a la discapacidad, aunque también de pronto abordamos temas que no son propiamente, pero sí que tienen que ver con cuestiones de desarrollo humano. Además de esto, que esto es mi parte laboral, yo pertenezco a un colectivo ciudadano que se llama Frente Común de Usuarios y Operadores del Transporte Público. Somos un colectivo que nos dedicamos a lo que es la investigación y la lucha por una mejora en el transporte público de lo que es la zona metropolitana, y en otras palabras, de manera muy resumida, a tener un transporte digno en nuestro contexto inmediato. Muy bien. Nos gustaría hacer unas preguntas respecto al tema de discapacidad y el transporte público. La primera es, desde la perspectiva de inclusión, ¿qué opina del nuevo transporte y de rutas empresa? ¿O considera que las rutas empresa toman en consideración a las personas con alguna discapacidad? La respuesta es no, y un rotundo no. Y te lo digo se los digo con todo el conocimiento de causa, porque justamente en el colectivo acabamos de realizar una evaluación, justamente el pasado 2 y 3 de octubre. Nos fuimos a campo junto con otros colectivos que participaron con nosotros y que nos apoyaron en una sinergia muy interesante. Aproximadamente 50 personas fuimos a campo e hicimos la evaluación de la primera ruta empresa, del modelo de ruta empresa que se implementó en mayo del año pasado, que es la Troncal 02 Artesanos, que corre en el oriente de la ciudad. Esta fue la primera que se implementó y va a ser el modelo que se va a replicar en el resto de la zona metropolitana de Guadalajara. Mucha gente no lo sabe, pero esto es como el ensayo y se va a hacer inexorablemente porque ya está aprobado en toda la zona metropolitana. Bueno, hicimos una evaluación a esta ruta y salió totalmente reprobada con respecto a lo que es la accesibilidad universal. Aunque ellos alardearon en sus promocionales y en la mercadotecnia que iba a ser totalmente incluyente, no es así. ¿Tiene ventajas el nuevo modelo? Sí, en términos sobre todo en la cuestión del operador, porque implementa ciertas estrategias que le van a posibilitar bajarle los niveles de presión y de estrés. Por ejemplo, esto que le llaman ruta empresa. La diferencia con el modelo anterior es que anteriormente en una ruta había varios dueños. Podías tú ser dueño de 2 o 3 unidades, tú de una, tú de 5. Todos estos señores tenían que estar conviviendo en la misma ruta. Se competía en el pasaje. Esta famosa situación de que se correteaban era porque, bueno, este camión que va delante de mí o esta unidad no es de mi mismo patrón, y entonces si me roba pasaje, mi patrón me regaña, entonces era una pelea, ¿no? Con el modelo ruta empresa, cada ruta va a ser una sola empresa, que puede estar conformada por diferentes socios, pero bueno, es una sola ruta, y eso evita la cuestión de la competencia. Se supone, bueno, de hecho así es, los operadores tienen un sueldo fijo, tienen un sistema de prepago, lo cual hace que el operador ya no tenga que estar cobrando, etcétera, ¿no? Eso es lo que plantea el nuevo modelo. También nos dijeron que iba a ser totalmente accesible, cosa que no es así. ¿Por qué? Porque en la norma, de hecho, desde las normas, y eso está mal, se autorizó que solamente el 10% como requisito mínimo, el 10% de las unidades son adaptadas o son de accesibilidad universal. Es decir, en este caso, que son 22 unidades en esa ruta, solamente 2 cuentan con dispositivo para las sillas de ruedas. También prometieron que iban a tener parlantes para personas ciegas, que eso es una novedad. Es decir, tú vas arriba de la unidad y en cada una de las paradas está un parlante que te está diciendo en qué estación estás llegando. Esto pues para permitirle a las personas ciegas la cuestión de saber cómo va su avance y dónde bajarse. Y todas las unidades, ustedes las ven en la parte de afuera, junto a la puerta, tiene un icono muy grande, una calca, donde está una persona con un bastón y un parlante, ¿no? Te está diciendo que tiene ese dispositivo. Pero resulta que de todas las unidades evaluadas, solamente 3 lo tenían prendido. Entonces, no estamos cumpliendo.
También se decía que iba a tener escalones de cortesía, que son estas cuestiones de que no sé si han visto en los camiones foráneos, sobre todo que al pararse y abrir la puerta se despliega un escalón metálico en la parte de abajo, para que las personas de adultos mayores o personas con discapacidad, o bueno, talla baja, que también los de talla baja batallan mucho para subir, pudieran subir con más comodidad. La norma decía que adelante y atrás, en ascenso y descenso, debían de tener este escalón y no lo tienen. Entonces solamente en el de ascenso, en el de descenso no. También la norma señalaba que debían tener letreros en braille, por lo menos los que tenían silla de ruedas. En la zona de silla de ruedas tenía que estar el derrotero en braille para que las personas ciegas pudieran ver cuál era la ruta. Ninguno tiene letrero en braille. En otras palabras, no están cumpliendo, se está simulando, se anuncia. De hecho hay un promocional que ustedes pueden ver y se difundió por WhatsApp ampliamente, donde se ve que anuncian el modelo y se ve el camión adaptador, uno de los dos únicos que hay, se ve y pues sí, o sea, tú crees que eso es la totalidad de la flotilla, pero no es cierto, son los menos. Entonces realmente no se está cumpliendo. Ha mejorado, pues sí, mejora un poco, pero es para el sector de las personas con discapacidad sigue siendo igualmente excluyente como lo es el viejo modelo. Entonces, ¿qué recursos ya existen en la ciudad para facilitar esta movilidad con personas con discapacidad? En términos de infraestructura ciudadana, estamos súper mal, reprobadísimos, porque te podrás encontrar rampas en las esquinas de algunas colonias, que esto es una implementación que tiene más de 20 años, que fue esta cuestión que por ley se obligaba a que las esquinas tuvieran, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo, las rampas, pero bueno, muchas rampas están obstruidas, hay un poste de teléfono, están con un declive de más de 30 grados, que es una locura, porque debe de ser de 30 grados y hay unos que están así, que es una aventura para cualquiera que vaya en silla de ruedas, bajarse por ahí, es un tobogán, ¿no? El problema que tenemos siempre es la cuestión de la simulación. Se implementan algunas medidas por obligación, porque ya el gobierno, las administraciones no pueden frenarlo, porque están sujetas de hecho a acuerdos y a convenios internacionales, pero lo hacen a medias. Entonces todo lo que implementan aquí es así, ¿no? Por ejemplo, los aspectos como los semáforos estos auditivos, que solamente en muy pocas esquinas de la ciudad, usted no sé si los han visto, que tienen sonido, son para personas ciegas. Entonces realmente no hay una infraestructura adecuada, las personas ciegas no pueden caminar con libertad, falta muchísima. En edificios públicos, por ejemplo, no cuentan con elevadores que deberían contar, las universidades no cuentan con elevadores, por ejemplo, que es una cuestión de obligación. O sea, todavía hay muchísima deuda con estas personas, porque realmente se les limita mucho la cuestión de la infraestructura ciudadana. Estamos súper reprobados. Personalmente, ¿usted qué medidas tomaría para mejorar la movilidad de estas personas con discapacidad? Pues que se apeguen a la ley, que realmente se apeguen a la ley. En el 2011 se decretó, estaba a nivel federal y estaba en la presidencia señor Felipe Calderón. Él promulgó la ley de atención e inclusión de las personas con discapacidad, que bueno, trae muchísimas mejoras, trae obligaciones para los municipios de adaptar la ciudad, obligaciones a las empresas para que contraten a personas con discapacidad por lo menos en un 10%, obligaciones para las universidades para hacerlas incluyentes, obligaciones para el sector público, privado, etcétera. Pero ¿qué creen? 2011 y a la fecha del día de hoy no se ha hecho el reglamento de esa ley. Es decir, se anunció como un platillo, pero si no hay un reglamento, una ley no se puede aplicar. Y el día de hoy aún no tenemos reglamento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vuelvo a lo mismo, ¿no? La cuestión burocrática y la poca voluntad de las autoridades para realmente llevar hasta el final lo que se tiene que hacer para que se cumpla. La ley es muy buena. Si tú lees la ley de inclusión y atención, está maravillosa, pero hasta el día de hoy no se ha implementado porque no se ha cumplido la cuestión burocrática y porque no hay ganas, no hay disposición y no hay interés. No les importa el sector de las personas con discapacidad. Esa es la realidad. ¿Por qué cree usted que la sociedad mexicana tenga como no le toma esa importancia al tema de una movilidad incluyente? Creo que es una cuestión de falta de empatía y una falta de visión. La mayoría de las personas creemos que estamos totalmente ajenas y exentas de la discapacidad. Creemos que nunca la vamos a vivir. Si tú eres una persona que no tienes familiares o que posees algún tipo de discapacidad, realmente no la ves. La discapacidad es invisible en nuestra cultura y es en gran medida porque
es algo que se ha difundido por los medios de comunicación. Siempre es mejor pensar en que somos sanos y en que siempre lo vamos a hacer. Lo cierto es que estadísticamente menos del 20% de las personas que cuentan con una discapacidad nacieron con ella. Es decir, si tú estás en un salón con 10 personas, 8 de ellas van a tener discapacidad en algún momento de su vida. O sea, piénsenlo. ¿Por qué? Porque todos, aunque sea por el transcurso de la edad, o sea, si tú llegas a una edad determinada y no te mueres, la mala noticia es que vas a tener discapacidad. Si te mueres antes, pues la buena es que nunca la vas a tener, ¿no? Porque en algún momento de tu vida vas a necesitar algún tipo de auxiliar mecánico, algún bastón, andadera, silla de ruedas, vas a empezar a perder tu oído, vas a empezar a perder la vista. Todos, si llegamos a cierta edad, vamos a poseer algún tipo de discapacidad, si no es que tenemos alguna enfermedad o algún accidente. La gente no cree que vaya a tener discapacidad, y lo cierto es que todos tenemos un boleto en el bolsillo que nos da acceso a la discapacidad en un momento. Yo creo que si se pueden investigar un poquito, hay un montón de historias de jóvenes que tenían su vida aparentemente resuelta, estaban empezando y por un accidente, sobre todo automovilístico, que aquí en Jalisco somos primer lugar, por cierto, en secuelas por accidentes de este tipo, pues terminas con un tipo de discapacidad. Entonces la gente no lo ve y no le importa. Si a mí no me afecta, no me interesa. Entonces, de hecho nosotros en la revista lo que hacemos es eso, y en el radio también lo que hacemos es eso. O sea, ojo, atención, necesitamos una mayor cultura de la discapacidad, necesitamos entender que no estamos exentos y que es importante que a todos nos importe que las autoridades no cumplan con ese sector de la población, porque podemos llegar a estar ahí. Entonces, bueno, si no lo haces por empatía y si no lo haces por solidaridad, pues hazlo por conveniencia, porque te puede tocar a ti. Entonces, pues venlo trabajando, ¿no? Claro. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es ¿por qué es importante modificar ese tipo de pensamiento en la sociedad en general para tomar más en cuenta a las personas con discapacidad? O sea, ¿qué hay que hacer para lograr esa empatía que usted nos dice que se debería de tener? Yo siempre he pensado que la información es básica. Nosotros aquí, esa es nuestra apuesta. Nosotros queremos creer que las personas no tienen una cultura de la discapacidad no por maldad, sino porque no hay información. Si tú proporcionas información como esto que les acabo de decir a ustedes, que seguramente no sabían, y si más gente lo sabe, entonces puede cambiar su perspectiva de las cosas. Tú sabes que si atacas la parte cognitiva, atacas la parte emocional, entonces hay un cambio en la conducta. Es importante, bueno, sí es importante, porque tenemos que tener un poquito de hacerles justicia social a este sector de personas, a este sector de población que es las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué se puede hacer? Informar e informarnos, pues, obviamente, ¿no? Existen medios, sí existen. Aquí lamentablemente no existen tantos. En México cosas como las que hacemos nosotros no existen muchas, revistas no existen muchas, pero bueno, pues la lucha se hace, ¿no? Porque es importante que no sean invisibles, y es importante que los mexicanos, el común del mexicano, entendamos que es un tema que nos debe importar, aunque no estemos todavía en esa posición. ¿Y qué programas existen para las personas con discapacidad que fomenten o ayuden en algún punto? Pues mira, existen programas gubernamentales, hay algunos, por ejemplo, hay una instancia que es la Secretaría de Desarrollo e Integración Social a nivel gubernamental. Esa es la secretaría que se encarga de la atención a las personas con discapacidad. Aquí en Jalisco existe un organismo que se llama COEDIS, que es el Consejo Estatal para la Atención e Integración de las Personas con Discapacidad, que depende de la Secretaría de Desarrollo de Integración Social. Bueno, esa secretaría es la que tiene algunos programas de apoyo económico, algunos programas por ahí de evaluación arquitectónica y demás, ¿no? Suficientes, la verdad, no. Que cumplan cabalmente, pues tampoco. Lo cierto es que la mayoría del trabajo grueso de apoyo social lo llevan a cabo las asociaciones civiles, que son en realidad no gubernamentales y que surgen porque, pues bueno, ese es un hueco que el gobierno no cubre. Y entonces hay una persona que tiene una discapacidad, o que tiene una hija o un hijo, se involucra, se mete, encuentra a otras personas que tienen la misma circunstancia y comienzan a formar organizaciones de la sociedad civil. Pueden ser AC o no serlo, o sea, estar constituidas legalmente o no, pero hay muchas agrupaciones que, pues, dada la falta de apoyo a nivel gubernamental, cosa que por ejemplo en otros países no pasa. En otros países como España, por ejemplo, ahí la cuestión de la discapacidad está muy protegida, muy avanzada, y el gobierno tiene unos programas muy interesantes y demasiado incluyentes. Aquí realmente está muy abandonado.
Entonces, en realidad, el grueso de la atención lo llevan a cabo las asociaciones de la sociedad civil. Digamos que el ciudadano que se activa, que despierte, que dice, pues vamos a trabajar, ¿no? Claro, debido a la necesidad, ¿no? Así es. Por último, uno como ciudadano común y corriente, digamos así, o sea, con todas las capacidades, ¿qué podemos hacer para mejorar las condiciones de movilidad para las personas con discapacidad? Pues antes que otra cosa, informarse. Bueno, primero interesarse, ¿no? Interesarse y entender que el tema es importante, y después informarte. Ya con que tengas tu link, créeme que yo diría, ya estamos del otro lado. Si la mayoría de la gente por lo menos tiene la inquietud de estar informada, de conocer un poquito más, un poquito de cada cosa, un poquito de cada tipo de discapacidad, cuál es la circunstancia de las personas con discapacidad. Si fuéramos una ciudadanía más informada, podríamos entonces incidir, organizarnos, levantar la voz, exigir, pero si no tenemos la información, pues... Entonces yo lo primero que les invitaría a hacer es a informarse, a leer un poquito más acerca del tema, y bueno, si alguno qué maravilla, ¿verdad? Si alguno o algunos quisieran integrarse a alguna asociación, alguna organización, que esto ya pienso yo que es como el futuro de la política a nivel mundial, esto de los grupos, el activismo que le llaman el activismo social o la ciudadanía organizada, pues yo creo que eso es como nuestra mejor opción. Creo que ya quedó demostrado que el gobierno no es suficiente y no está tan interesado, entonces nosotros, y pues primeramente soltar la apatía, soltar la indiferencia, y bueno, vuélvanse a meter muy bien ese dato en la cabeza, donde estén, observen su entorno y dense cuenta que todos estamos así a un pasito de la discapacidad en cualquier momento. Entonces por ese lado, pues aunque sea por ese lado hay que interesarlo, ¿no? Sí, por esa empatía, ¿no?, que se tiene que establecer. Sí, lo ideal es que tú tengas tal capacidad de solidaridad que digas, voy a luchar aunque a mí no esté en esa situación, yo voy a luchar y voy a apoyar. Pero bueno, si no lo haces por eso, hazlo porque puede ser que tú lo estés o alguna persona cercana a ti. O sea, todos tenemos papás, el abuelito, el tío, que puede estar muy cerca de la discapacidad, ¿no? Claro, y es una cuestión que yo creo que, o sea, es parte de un derecho de nosotros como seres humanos, ¿no? Claro. El ser tomados en cuenta al padecer este tipo de cuestiones. Exactamente. Bueno, pues por nuestra parte sería todo, le agradecemos su tiempo. Muchas gracias. No, pues a ustedes por el interés. Sí, gracias. De nada.